Bienvenidos a la segunda parte del tutorial API REST con MongoDB, Express y Node.js. Ahora empezaremos a trabajar con MongoDB y para ello ya debes tener instalado el MongoDB Community Server y Mongo Compass. Primero vamos a ejecutar el servidor de MongoDB. Explicaremos a continuación el procedimiento para arrancar MongoDB por primera vez. Para ello he preparado esta información. Si trabajamos con Linux, primero debemos empezar por crear la carpeta llamada Dara en la raíz o el root de nuestro sistema operativo. Y para eso en la terminal habría que ingresar el comando con sudo mkdir /Dara. Nos va a pedir la contraseña de sudo, le ingresamos la contraseña y posteriormente vamos a crear dentro de Dara una carpeta llamada db. Esto significa que vamos a escribir el comando sudo mkdir /Dara -db. Esto hará que se cree la carpeta en esta ubicación. Posteriormente necesitamos otorgar permisos de escritura a la carpeta db, no a la carpeta Dara, sino a la carpeta db. Para ello, para que funcione más rápidamente, vamos a escribir el comando sudo chmod y vamos a ponerle el permiso con 777 a la carpeta db que se encuentra dentro de Dara. Entonces, con este comando estaremos otorgando permisos de lectura, de escritura y de ejecución a la carpeta db, ya que MongoDB la necesita para poder almacenar ahí los datos que va almacenando de nuestras bases de datos. Una vez que ya tenemos la carpeta db, necesitamos ahora ejecutar el comando mongot. El comando mongot lo ejecutamos así por sí solo, por ejemplo acá, ya que tengo mi carpetita, mongot, escribí mal, mongot, y esto va a salirnos una vez que nuestro servidor ya está funcionando, ejecutando. Si ustedes observan acá, me indica que en diagonal Dara DB, ahí es donde estoy almacenando mis archivos de todas las bases de datos. Entonces con esto ya queda lista la ejecución de MongoDB en Linux y cada vez que se requiera arrancar MongoDB ya no va a ser necesario crear la carpeta, sino simplemente ejecutar el comando mongot. Ahora, en Windows es un poquito más laborioso, ya que por lo regular, si en el instalador no nos dio la opción para instalar la carpeta bin en el path de las variables de entorno de nuestro sistema, entonces no nos va a reconocer el comando mongot. Por lo tanto, vamos a tener que localizar la carpeta bin en donde está instalado nuestro MongoDB. Para eso, una vez que hemos localizado la carpeta bin, vamos a agregar esta carpeta a las variables de entorno de nuestro Windows. Por ejemplo, si MongoDB está instalado en esta dirección, en esta ruta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a Sistema, posteriormente a Configuración avanzada del sistema y dentro de estas opciones de propiedades del sistema, vamos a ir a variables de entorno y dentro de variables de entorno vamos a seleccionar, puede ser en variables de usuario o puede ser en variables del sistema. En ambos hay una variable llamada path, aquí está, y aquí está la otra. Entonces, por ejemplo, si es solo para el usuario y no para el sistema entero, podemos seleccionar aquí path de variables de usuario y le damos en editar. Ya en editar vamos a ver esta ventanita. Entonces le damos en nuevo, va a salir un cuadro de texto para poder ingresar la nueva ruta o carpeta que queremos agregar a las variables de entorno y ahí es donde vamos a agregar la carpeta bin donde está instalado nuestro MongoDB. Hecho esto, vamos a crear también nuestra carpeta Dara en la raíz de C. Pueden hacerlo con el explorador de archivos yendo a C, crear una carpeta llamada Dara y dentro de Dara crear una carpeta nueva llamada db o desde la terminal del cmd escribir estar en la raíz de C y escribir mkdir Dara y dentro de Dara, es decir, puede ser con cd Dara o simplemente vamos a crear directamente desde la raíz de C nuestra nueva carpeta llamada db dentro de nuestra carpetita Dara
con el comando mkdir espacio dara diagonal db. Les decía, si es un poquito complicado hacerlo desde la consola o la terminal, pueden hacerlo con el explorador de archivos de forma manual y directo. No hay ningún problema. Una vez que ya está la carpeta db en Dara y esta a la vez en C, vamos a ejecutar el comando mongot y deberá salir algo similar a como lo tenemos acá. Les decía, yo estoy utilizando Linux, pero de igual manera se puede ejecutar MongoDB en nuestro Windows. Entonces, con esto ya estará corriendo MongoDB Server. Una vez que ya tenemos iniciado MongoDB, entonces les decía, ya no va a ser necesario que cada vez que quiera ejecutar MongoDB tenga que crear la carpeta, sino que solo se hace por primera vez. Entonces en Linux, en nuestra terminal vamos a ejecutar mongot, o en Windows, en nuestra terminal vamos a ejecutar mongot. Va a ser necesario que nuestro comando de mongot quede corriendo. Por lo tanto, en Linux pues no hay ningún problema. Creamos una nueva pestañita y aquí podemos seguir trabajando con nuestro proyecto, correrlo. O simplemente cuando estamos trabajando podemos abrir múltiples tabs. En el caso de la terminal de Windows, pues el CMD es una sola ventanita, pero pueden crear múltiples ventanas de terminal y ahí estar trabajando. Así que vamos a necesitar al menos dos. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya está nuestro MongoDB, ahora vamos a utilizar Compass para conectarnos al servidor. Para eso, Compass ya lo debieron haber instalado. Entonces, por ejemplo, aquí está mi Compass, está iniciando. Una vez que nos muestre la configuración por defecto, en este caso no le voy a cambiar nada, simplemente le doy Connect. Ya por default aparece el localhost y el puerto del servidor local. Le damos en Connect y nos va a aparecer algo similar. En este caso vamos a crear una nueva base de datos a la cual le vamos a llamar store-API. Aquí en el botón Create Database vamos a poner el nombre de la base de datos y podemos ingresar el nombre de nuestra primera colección que queremos crear. En el video previo habíamos mencionado que íbamos a crear nuestra API REST para manejar clientes, productos y órdenes. En este caso vamos a crear nuestra primera colección, Customers. Lo vamos a crear nuestras colecciones y sus propiedades, los objetos o los documentos los vamos a ir creando igual en inglés para que nos vayamos acostumbrando a desarrollar así en inglés. Entonces vamos a crear la base de datos y la nueva colección. Una vez que sea creado, vamos a ingresar a nuestra base de datos que se llama Store API y aquí está nuestra colección Customers, que no hay ningún documento. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento. Si estamos acostumbrados a trabajar con base de datos relacionales, diríamos que vamos a crear un nuevo registro. Puede ser un insert into customers y los valores, ¿no? Pero para MongoDB, como mencionamos, es una base de datos no SQL, entonces aquí se trabaja con documentos. Y por default, todos los documentos tienen una llave primaria, por decirlo así, o para identificarlo, es un ID y la propiedad se llama siempre _ID. No lo podemos, o sí lo podríamos cambiar, pero es recomendable, pues mejor así trabajarlo. Y bien, entonces, nuestro nuevo cliente o todas las colecciones de clientes, es decir, cada documento va a tener un name. Aquí le vamos a poner sus datos, por ejemplo, Pepe. Va a tener un last name. Last name. Se va a llamar Pérez. Va a tener un email. pepe@apirest.com. Va a tener también un teléfono, phone, y aquí le vamos a poner el teléfono. Por ahora,
vamos a ir mirando que para cada propiedad podemos especificarle qué tipo de dato queremos almacenar. Para este ejemplo, solamente vamos a estar trabajando con puros string. Entonces, una vez que hemos llenado los datos de nuestro primer documento, le damos insertar y ya tenemos nuestro primer cliente. Vamos a insertar uno nuevo, igual sus mismas propiedades, name, se va a llamar Felipe, last name, se va a llamar aquí Lima, email, va a ser felipe@algo.com, en el teléfono vamos a ponerle un valor y le vamos a dar en insertar. Y de este modo ya tenemos dos documentos o dos clientes o dos registros, como le quieren llamar, pero pueden agregar la cantidad de documentos o registros al gusto. Y bien, hasta aquí vamos a dejar esta segunda parte. En la tercera pasaremos a trabajar en nuestra API REST para conectarnos a nuestra base de datos en MongoDB.